Hoy día yo quiero compartir un mensaje que es una secuencia de una serie de mensajes que hemos estado iniciando acerca del sistema de este mundo. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando acerca del sistema de este mundo? Y hoy día yo quiero compartir, no soy de este mundo. Y quiero que vayamos a la palabra en el libro de Juan, el capítulo 15, y vamos a leer desde el verso 18 y 19, solamente para poder entender qué cosa es lo que Dios nos está diciendo. Amén. Dice, si el mundo os aborrece, es lo que dice, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Cuántos saben que el diablo sabe lo que no son de este mundo? Cuando tú entras a Cristo Jesús, cuando tú inicias tu relación con Él, entregas tu vida a Él, inmediatamente algo ocurre espiritualmente en tu vida. Tu vida no solamente es transformada, sino que has pasado del reino de las tinieblas, diga conmigo, reino, gobierno, autoridad, poder, potestad. La Biblia nos enseña que hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Amén. Vamos a poner en mute nuestros celulares o vamos a ponerle vibrador por si es muy urgente. Pero la Biblia dice que hemos salido de este mundo. Amén. Hemos salido de este mundo, de un mundo donde reinaba Satanás, donde había oscuridad, y hemos pasado a un nuevo mundo, que es el reino de Dios. Ahora, para ser más claros y más concretos, la Biblia dice que hemos salido del reino de las tinieblas, pero también de su sistema. ¿Qué significa que hemos salido de su sistema? Que ya no somos parte del sistema de este mundo. Por lo tanto, no podemos movernos conforme al sistema de este mundo, porque el sistema de este mundo, ¿qué es lo que va a hacer en la vida del creyente? Lo va a engañar. Va a engañar a la gente. Satanás está interesado en mentir. Él sabe que ha perdido un alma. Cuando una persona se acerca a Cristo, entrega su vida a Cristo, él sabe que ha perdido un alma. Pero él va a procurar igual matarle, destruirle. ¿Cómo? A través de la ignorancia. Para que este hombre o esta mujer no sepan lo que realmente Dios ha hecho en sus vidas. Entonces, si el mundo os aborrece, dice Juan 15, 18, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Por qué? Porque hemos estado viendo cómo introdujo Satanás su sistema al mundo. Tenía que usar una familia, ¿se acuerdan? Y la familia que Satanás usó fue la familia de Caín. Porque Satanás, para hacer una obra, necesita de gente que se ceda a esa obra. Y Caín fue el blanco perfecto para él. Porque Caín jugaba entre dos pensamientos. ¿Cuáles eran esos dos pensamientos? Uno era el pensamiento de la palabra de Dios, que era la verdad que él tenía, pero el otro era lo que Satanás le hacía creer. Y Satanás le hizo creer a Caín que Dios era injusto con él. Porque él se tragó los pensamientos de Satanás. ¿Y qué pasó? Vemos que no solamente él, sino su descendencia, Lamec, introduce la bigamia. ¿Se acuerdan? Porque Dios había establecido, se unirá el hombre a su padre y a su madre y serán, ¿cuántos? Una sola carne, una sola pareja. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué hizo Lamec? Lamec tomó para sí dos mujeres. La música es una herramienta que fue creada por Dios con objetivos de alabar y adorar al Señor. Pero ¿qué hizo la descendencia de Caín? Comenzó a exaltar al hombre. Dios ungió a muchos hombres con capacidades, pero muchos de estos hombres usaron estas capacidades porque Satanás comenzó a engañarlos y comenzó a corromper y a pervertir el sistema. Lo que Dios había establecido, y él comenzó a darle otro enfoque. ¿Qué hizo Satanás? Desvió la mirada que el hombre tenía hacia Dios, la desvió hacia la exaltación del mismo hombre. Entonces, cuando Jesús vino a esta tierra, él vino sabiendo que ya un sistema estaba establecido, un sistema de mentira, un sistema de engaño. Pero
Lo triste es que el hombre está tan inmerso en el sistema que no se da cuenta que vive un sistema de engaño. No lo percibe, no se da cuenta que todo lo que hace es mentira, es una falsedad. Y las cosas que el mundo te brinda son temporales. Pero nada satisface al hombre y nada soluciona el problema del hombre, que es que está separado de Dios. En el verso 19 de Juan 15 dice: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo, ¿qué dice? Os elegí del mundo. Quiere decir que Dios nos eligió, nos sacó del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá Jesús está diciendo algo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental que Él está diciendo, el Señor? No somos de este mundo. Los escogidos de Dios no son del mundo. No son parte del sistema y no pueden vivir y no tienen que vivir de acuerdo al sistema que el mundo ya diseñó. Dios tiene un plan para la vida del hombre. Amén. Dios ha diseñado un plan perfecto para la vida del hombre. Entonces, esto tiene un trasfondo por el cual se dice esta palabra. Jesús lo dice para que cuando nos conduzcamos por este mundo, tengamos en cuenta quiénes somos y a quién pertenecemos. No me voy a cansar de repetir lo mismo, y quizás puede sonar reiterativo la manera en que lo diga, pero ¿cuántos conocen gente buena en este mundo? ¿Cuántos saben y cuántos han dicho en su corazón: a esa persona solamente le falta Cristo nada más para que todo sea perfecto en esa persona? ¿Y cuántos saben que eso no es así? Es una mentira, porque el mundo, escúcheme bien, el sistema de este mundo ya tiene diseñado un concepto de lo que es bondad, pero no es de Dios. ¿Pero qué, pastor? O sea, ¿tienen que hacer lo malo? ¿O tienen que hacer lo bueno? No, el mundo tiene un sistema. Dentro del sistema de este mundo coge principios bíblicos, pero sin Dios esos principios no funcionan. Entonces, de nada le sirve a una persona ser buena, hacer buenas obras, si Dios no está con él, porque su final va a ser camino de muerte. No importa las cosas que esa persona haga, no importa las cosas que esa persona logre, no importa cuántas buenas acciones, cuántas casas para huérfanos o casas para viudas o casas para los pobres, no importa todo lo que haga, no sirve. Porque si Dios no está ahí, ese hombre está condenado. Pero vive un engaño y cree que es bueno. Por eso es que mucha gente no se acerca a Dios. ¿Por qué? Porque cree que son buenos. Porque el mundo tiene un concepto de bondad. Entonces, cuando Dios dice no soy de este mundo, Él está diciendo no son del sistema de este mundo, no pertenecen. Si tú eres de Cristo, tú tienes que saber qué cosa es lo que Él tiene para ti. Y tú tienes que conocer, primero tienes que conocer cómo opera el mundo, para que tú puedas tener claramente una diferencia entre lo que es el mundo y es Dios. Y luego tienes que aprender a saber cómo opera Dios. Amén. ¿Cómo es que Dios opera? ¿Cómo es que Dios se maneja? ¿Cómo es que Dios fluye? Porque Dios fluye por medio de su Espíritu Santo y obra. ¿Cómo es que Dios hace su obra? Entonces, todo creyente, ¿cuántos creyentes hay aquí? Amén. Ya, todo creyente quiere y desea tener éxito en su vida como creyente, ¿es verdad? Entonces, nuestra vida como creyentes y el éxito que el creyente tenga o que el creyente tiene no va a depender de las cosas que él pueda lograr en este mundo. No significa que no va a lograr cosas en el mundo, pero el éxito no tiene nada que ver con este mundo. ¿Qué es el éxito para la vida del creyente? Tome nota, es importante. ¿Qué es el éxito para la vida del creyente? Para el creyente, el mayor éxito es que el deseo de que siga siendo la persona que Dios lo ha llamado a ser. El ave es feliz cuando vuela, ¿verdad? Y está cumpliendo el plan para el cual Dios lo puso en esta tierra. Está volando. ¿Es feliz volando o no? Si usted le corta las alas, ¿le quita la felicidad al ave o no? Por supuesto. Entonces, el éxito en la vida del creyente, el mayor éxito es que el deseo
de que siga siendo la persona que Dios lo ha llamado a ser. Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Ese plan incluye todo lo que nosotros hemos desarrollado durante nuestra vida. Porque Dios no se ha equivocado cuando nos llamó. Él no se ha equivocado cuando ha llamado a cada persona. Ahora, y que pueda alcanzar las metas que Él le ha ayudado a establecer. Yo lo podría así. Para el Señor, mi mayor éxito es el deseo de que siga siendo la persona que Él me ha llamado a ser y que alcance las metas que Él me ha ayudado o que ha diseñado para mí establecer. Hay dos elementos importantes en el éxito de la vida de un creyente. Primero, que nuestro éxito depende de ser lo que Dios quiere que seamos. O sea, el éxito está directamente proporcional a lo que Dios quiere que seamos. Y ese éxito incluye felicidad, incluye todo lo que tú puedes desear. Y segundo, que va a depender de lo que Él nos ha llamado a hacer. En ambas áreas, Dios siempre es primero. El peor error del creyente es comenzar a seguir a Cristo a su manera. No podemos seguir a Dios a nuestra manera. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender a trabajar en nuestra vida. Si yo estoy ahora en Cristo, si alguien me compartió a mí el Evangelio, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que aprender lo que Dios tiene, cuál es el plan de Dios para mi vida. ¿Y qué es lo primero que Dios tiene como plan en mi vida? Que entienda quién soy yo. Y luego que entienda quién es Él. ¿Por qué quién soy yo? Porque si yo no entiendo quién soy yo, no voy a poder hacer absolutamente nada. Y si no entiendo quién es Él, mucho menos voy a poder hacer las cosas que Él me ha llamado a hacer. Vamos a estar caminando dentro del sistema que este mundo ha creado. Entonces, nuestro objetivo es entender plenamente lo que Él ha determinado para nosotros. Hermanos, el éxito en la vida de un creyente es entender cuál es el plan que Dios tiene para su vida. Y el primer plan es entender. Porque sin entendimiento no podemos hacer las cosas. Entonces, por lo tanto, nuestras victorias le van a pertenecer a Él y Él merece todo el reconocimiento cuando hacemos lo que Él nos ha llamado a hacer. Ahora, de acuerdo al sistema, al esquema del mundo, podrá parecer que mucha gente lo tiene todo, porque mucha gente piensa que el valor o el éxito que una persona tiene está en la fortuna y está en la fama. Pero ni la fortuna ni la fama son sinónimos de éxito. El dinero y la fama no pueden dar paz a una persona, no pueden dar gozo a una persona. Sí, te pueden dar gozos temporales o paz temporal, alegrías temporales, contentamientos temporales, pero no pueden solucionar el problema espiritual con que el hombre nace. Porque nosotros tenemos que saber que el hombre nace con 3 problemas fundamentales de raíz. ¿Y por qué lo repito y lo voy a seguir repitiendo cada vez? Porque usted tiene que tenerlo claro en su corazón. ¿Cuáles son esos problemas? Que el hombre nace estando separado de Dios. ¿Qué significa eso? La bendición del hombre es Dios y la maldición del hombre es estar sin Dios. Una persona que camina con Dios vive bajo bendición. No importa que le ocurran cosas malas, todas las cosas le van a ayudar para bien. Pero en realidad no son cosas malas. Parecen malas, pero son necesarias. Pero ¿cuál es la maldición del hombre? No es que alguien lo maldiga, sino la maldición del hombre está y radica en simplemente estar separado de Dios. Como el hombre está separado de Dios, ya está maldito. No importa que vengan 20 brujos o 100,000 brujos y comiencen a hacer santería en contra de él, o chamanería, o a hacer brujería, o todo lo que se les ocurra. Ya el hombre ya está bajo maldición. Eso es solamente un agregado más. ¿No han escuchado que mucha gente dice,
las cosas no me salen bien? Es porque están en maldición, porque están separados de Dios. Separado de Dios es el primer problema que el hombre tiene. El hombre que nace en este mundo. El primer problema de raíz que tiene es que está separado de Dios. El segundo problema que tiene es que vive bajo pecado. Es decir, es esclavo del pecado y no puede controlarlo. El hombre no puede controlar su naturaleza de pecado. Y es más, el pecado, una de las cosas que hace es se incrementa. Se incrementa como una bola de nieve. Va en aumento, va en aumento, va en aumento, va en aumento, hasta el punto en que va a aplastar a la persona. Tarde o temprano, el pecado va a terminar destruyendo a la persona. Es el segundo problema con el cual el hombre nace. Y el tercer problema con el cual el hombre nace es que vive de una manera continua oprimido por Satanás. Entonces, cuando nosotros miramos a una persona, tenemos que mirarla con ojos de misericordia. Nosotros como creyentes, me refiero, los creyentes. ¿Por qué? Porque entendemos la naturaleza de la persona. Entendemos que vive oprimida por Satanás. Entendemos que está bajo maldición y entendemos que no puede controlar su naturaleza de pecado. No puede hacerlo, porque está preso de ella. Jesús lo dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. ¿Quién no quiere pecar cuando peca? Yo no quiero, pero pecan. Y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. ¿Por qué? Porque es una condición con la cual el ser humano nace. Entonces, ya de por sí, el hombre que viene a esta tierra viene con un problema espiritual que nadie puede solucionar. Y se aventura en este mundo y comienza a pasar vez tras vez diferentes tipos de formas y dificultades. Y comienza a tratar de salir adelante y no puede. Y no estamos diciendo que no tenga éxito en algunas cosas, puede tenerlas, pero a la larga su vida es una vida de frustración. A la larga llega un momento en que dice: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué he nacido? ¿Esto es todo lo que hay? Toda persona en determinado momento se va a encontrar con esa realidad, porque tiene un problema espiritual que trata de solucionarlo de manera física, a través de cosas, pero no puede solucionarlo. El poder de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo primero que hizo? Restituye la comunión del hombre con Dios. ¿Qué significa eso? Significa que si antes estaba separado de Dios, a través de Cristo, yo estoy unido a Él. Por eso es que nadie más que Cristo puede salvar la vida de una persona. ¿Por qué? ¿La Virgen María puede? ¿El apóstol Pablo puede? ¿Pedro puede? ¿Juan puede? No, ninguno puede. ¿Alá podrá? Menos. ¿Buda podrá? ¿Mahoma podrá? No, porque la única provisión que Dios le dio al hombre para que el hombre pueda relacionarse otra vez con Dios fue a través de Cristo. Cristo es la respuesta que Dios le dio. Por eso es que en Cristo, solamente Jesús ha derrotado el pecado. ¿Qué significa que haya derrotado el pecado? Significa que para los que están en Cristo, los que entran a Cristo, el pecado ya no tiene poder ni dominio sobre la vida de esa persona. Es como estar en una cárcel. Eso es el pecado, ¿no? Una cárcel de la cual el hombre no puede salir. Agarran los barrotes y no puede salir de ahí. Pero ¿qué hizo Cristo? Abrió la puerta. Ya la puerta está abierta. La cárcel ya no es cárcel. ¿Por qué? ¿Cuándo era cárcel? Cuando estaba encerrado. Ahora que soy libre y que somos libres, ya es una decisión de la persona quedarse adentro. Ábrele la puerta de la cárcel en Lurigancho. ¿Qué crees que va a pasar? Se van a quedar ahí tranquilitos. La mayoría va a tratar de escaparse. ¿Por qué? Porque saben lo que es una cárcel. Entonces, Jesús derrotó el poder del pecado. ¿Qué significa? Que el pecado ya no se enseñorea más del hombre.
Jesús también venció al mundo y al sistema de este mundo. ¿Qué hizo con el sistema? Lo sacó a la luz, lo expuso. Cuando la Biblia dice en Colosenses 2:15, y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo? Lo que él hizo fue mostrar que el sistema de este mundo y que ya está derrotado. Y él derrotó el poder de Satanás. De tal manera que Satanás ya no tiene poder sobre los hijos de Dios. Ahora, ¿significa esto que nosotros debemos despreciar o rechazar aquello que el mundo puede brindarte como dinero, éxito, riquezas materiales? Claro que no. Porque el problema no es lo que hay en el mundo. El problema es que si esas cosas pueden dominar o manejar a una persona. Ahora, quiero que vayamos a Juan capítulo 17 y vamos a leer del verso del 1 al 3. Y está hablando el Señor Jesús y dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues le has dado, dice, potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué cosa es la vida eterna? Que conozcamos al Padre, ¿verdad? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que en el mundo hay dos tipos de personas. Diga conmigo, dos tipos. ¿Cuáles son? Los que creen en el reino de Dios y los que no creen en el reino de Dios. Por lo general, los creyentes deben de creer en el reino de Dios. Amén. Un creyente tiene que saber que Dios tiene un reino y que ahora esa persona vive bajo la cobertura, el poder, la autoridad, el dominio, el gobierno de ese reino. ¿Saben lo que eso significa, verdad? Que ya las leyes naturales no son parte de tu vida. Mientras estamos en esta tierra, van a seguir existiendo y son parte, pero a ti te rige otro tipo de leyes, las leyes que Dios ha dado. Hay un reino diferente. Es como un ciudadano extranjero que viene a este país. ¿Qué pasa con ese ciudadano cuando viene a este país? Él sigue teniendo sus reglas, él sigue teniendo su ciudadanía, él se rige a su país, pero está de visita en este país. Y como visita, se somete a las reglas de este país, pero ¿quién realmente lo gobierna? ¿Este país o su país? Su país. Temporalmente está en este país, está de paso, exacto, pero ¿quién lo rige a él? Su nación a la cual él pertenece. Exactamente algo similar ocurre con el creyente. Cuando estamos en Cristo, en el mundo hay dos tipos de personas: los que creen en el reino de Dios y los que no creen en el reino de Dios. A su vez, los que creen en el reino de Dios, hay dos tipos: los que conocen correctamente el Evangelio y los que viven una vida religiosa. O sea, dentro de los que creen en el reino de Dios hay dos tipos de personas. ¿Quiénes son? Los que creen en el reino de Dios, pero que conocen correctamente el Evangelio, y los que viven una vida religiosa. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Una vida religiosa es una vida que al hombre le quita la oportunidad de conocer a Dios. Porque el hombre se encasilla en conocer ritos, formas, ideas, formas. No vengas de esta forma, tienes que venir de esta forma. Haz esto, no hagas aquello. No significa que no hayan reglas en el reino de Dios, ojo, las hay. Pero sin revelación y sin conocer realmente a su Dios, se convierte en una religiosidad. Y dentro de los que conocen correctamente el Evangelio, también hay dos tipos de personas: los que reciben respuestas diariamente en sus vidas, es decir,
los que tienen comunión con Emmanuel, y los cristianos que viven como los no creyentes. ¿Cómo es eso? Es decir, no disfrutan de su comunión con Emmanuel y por lo tanto viven, son creyentes, aman a Dios, conocen el Evangelio, pero no lo usan. Conocen el Evangelio, pero no disfrutan de él. Conocen a su Dios, pero no saben lo que es caminar con él. Entonces, hay dos tipos de personas, los que creen en el reino de Dios y los que no creen. Ya sabemos dónde están los que no creen. El mundo no cree, por eso están en el mundo, son parte del sistema. Pero dentro de los que creen están los que conocen el Evangelio de una manera correcta y están los que no conocen, que son los religiosos, exactamente, los que viven una vida de religiosidad. Pero dentro de los que conocen correctamente el Evangelio están los que tienen respuestas todos los días, los que se convierten en testigos de Cristo todos los días, los que al caminar entienden que su caminar no es casualidad, entienden que su caminar está diseñado por Dios. ¿Para qué yo conozco gente? Por causa del Evangelio, para comunicarles el Evangelio. ¿Para qué tengo amigos? Para comunicarles el Evangelio. ¿Por qué existo? Por causa del Evangelio. Nosotros estamos aquí por causa del Evangelio, por causa de Dios. Es decir, vivimos en esta tierra para comunicar el Evangelio de Jesucristo. No hemos venido acá, sí, vamos a hacer buenas relaciones, vamos a tener amigos, pero eso no lo es todo. En realidad, ¿por qué Dios permite que conozca gente? Para comunicarles el Evangelio. Pero si nosotros no tenemos claro eso en nuestra vida, en nuestro corazón, entonces no vamos a obrar de esa manera. Vamos a congraciarnos con la gente, ¿cómo estás? Y los vamos a abrazar, vamos a ser buenos amigos y todo. Pero ¿y del Evangelio qué va a pasar? No pasa nada. Entonces, los que conocen correctamente el Evangelio y tienen una comunión diaria con Dios, ellos van a comenzar a tener respuestas diarias en sus vidas. No van a moverse por moverse. Cada vez que ellos se muevan, ¿saben lo que va a ocurrir? Dios va a obrar en ellos. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Que Dios sabe, Dios está obrando a través de sus vidas. Y ellos lo saben. Ellos lo saben. Ellos saben que cada paso que dan es un paso que Dios está determinando en sus vidas. Esto es espectacular. Ahora, por eso es importante entender el Evangelio correctamente y transmitirlo. ¿Por qué algunos tienen éxito en su vida cristiana y otros no? Ya hemos definido que el éxito, para el Señor, mi mayor éxito es el deseo de que siga siendo la persona que Él me ha llamado a ser y que alcance las metas que Él me ha ayudado a establecer. Todo lo que yo necesito en mi vida están cubiertas dentro de lo que Dios ha planeado. Mi felicidad, tus relaciones, todo está cubierto dentro de su Evangelio. ¿Cómo es que entendemos correctamente el Evangelio? Vamos a un ejemplo. Y quiero ir rápidamente a la vida de David. David fue pastor de ovejas. ¿Quién es David? David, hermanos, todos sabemos, ¿cuántos se acuerdan que David mató a Goliat? ¿Verdad? En 1 Samuel, capítulo 17. Todos hemos escuchado acerca de David, habremos visto la historia, quizás hemos visto la historia en películas, hemos leído la palabra, lo que la Biblia nos cuenta acerca de ello. Pero, ¿cómo fue que venció a Goliat David y cómo fue que llegó a ser rey? ¿Qué fue lo que él vio y lo que hizo que él venciera? La Biblia nos muestra un cuadro que Goliat está frente a las tropas de Israel y las tropas de los filisteos. Goliat está frente a las tropas de Israel y comienza a azuzar a las tropas. ¿Qué es lo primero que hace? Vamos a 1 Samuel capítulo 17, verso del 8 al 11. Dice, Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os estáis puestos en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged
de entre vosotros un hombre que venga contra mí, les dice. 1 Samuel capítulo 17, estoy leyendo del 8 al 11. Verso 9. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos, le dice. Y si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Ojo, que Goliat tenía 6 codos más un palmo de estatura. Era alto, era un gigante. Como yo hubiera querido ser. Era un gigante. Goliat era un gigante, hermanos. Goliat era un gigante. Asustaba a cualquiera. Encima estaba armado. Y el pueblo comenzó a temblar. Todo el pueblo de Israel comenzó a temblar. Ellos comenzaron, algunos a esconderse. No sabían qué hacer. Él venía y los azuzaba. Les decía lo que quería. Los provocaba. Verso 10 dice: hoy yo, dice él, Goliat, hoy yo he desafiado, añadió el filisteo, al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron, dice, y tuvieron mucho miedo. Hay una diferencia muy marcada en tener una comunión continua con Dios y en vivir una vida religiosa. Este hombre, ¿qué está haciendo? Está azuzando, está provocando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Él lo está provocando. ¿Qué está queriendo hacer? Está provocando la pelea porque quiere derrotarlos. Y si los filisteos se hubieran ido a pelear directamente en ese momento contra ellos, los hubieran derrotado al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaban llenos de temor. Todos estaban llenos de temor. ¿Por qué estaban llenos de temor? Cuando el Espíritu de Dios está en el hombre, ¿hay temor? No. Pero ellos estaban llenos de temor. Si el Espíritu de Dios hubiera estado con ellos, ellos no hubieran tenido temor. ¿Pero por qué tuvieron temor? ¿Eran el pueblo de Dios o no? Eran el pueblo de Dios, pero tenían temor en su corazón. ¿Por qué tenían temor en su corazón? Porque no tenían comunión con Dios. El pueblo de Israel era un pueblo religioso, pero no tenían comunión con Dios. ¿Saben lo que hizo David? David es un hombre que se levanta en medio de una generación incrédula. Hermanos, y lo que Dios quiere hacer en nuestro tiempo es que nos levantemos hombres y mujeres de Dios en medio de una generación incrédula, en medio de una generación que aún no cree, que aún no entiende, que aún no sabe quién es su Dios. Él se levantó en medio del pueblo porque estaba en crisis el pueblo. La iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, hoy día también está pasando por una crisis. Hay mucha incredulidad en la iglesia. ¿Creen que es así? Veamos nuestras propias vidas como testimonio. ¿Cómo solucionamos nosotros nuestros problemas? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando tenemos un gran problema? ¿Lo hacemos a nuestra manera o buscamos la sabiduría de Dios? No vemos en ninguna parte que ellos buscaron a Dios. No vemos al rey Saúl buscar a Dios. ¿Por qué no lo buscaron? Porque ellos creían que Dios estaba con ellos, pero ellos tenían que hacer lo que ellos creían que debían de hacer. ¿Me dejo entender? Ellos creían que lo que ellos tenían que hacer estaba bien, porque Dios está conmigo, entonces ya tú estás conmigo, acompáñame. Y yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Tú me acompañas. ¿Es así? No, no debe de ser así. Cuando nosotros caminamos con el Señor, nosotros estamos atrás de Él. ¿Quién buscó a David? Fue Dios. Dios buscó a David. Dios consiguió un corazón conforme al corazón de Él. ¿Por qué Dios buscó a David? Porque había una generación incrédula.
¿Me están escuchando, verdad? Amén. Hermanos, ¿por qué Dios buscó a David? Porque había una generación incrédula, una generación que no conocía a su Dios. Y David fue elegido para sacar al pueblo de una crisis de incredulidad. Como hoy Dios está buscando hombres y mujeres, ¿para qué? Para hacer una diferencia en esta generación. ¿Ustedes creen que la iglesia de Cristo se va a levantar? Amén, se va a levantar. Por supuesto que se va a levantar, pero ¿con quiénes se va a levantar? Amén, me gusta eso, con nosotros. Se va a levantar con gente que tiene clara quién es Cristo en su vida. Si yo no tengo claro quién es Cristo en mi vida, yo no me voy a poder levantar, voy a llenarme de temor. Al primer problema que me venga en la vida, lo primero que va a ocurrir es que yo me voy a llenar de temor y voy a atarme de brazos y no voy a saber qué hacer. Porque una vez que el temor está en el corazón del hombre, no hay lugar para Dios. Por eso es que la palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Si el hombre tiene temor en su corazón, no tiene lugar para Dios. Y en ese lugar no estaba, Dios estaba con ellos, pero ellos no estaban con Dios. Pero Dios, para hacer su obra, necesita de gente que se levante, necesita de un hombre que se levante, de una mujer que se levante. Amén. Amén. Él necesitaba que alguien le crea. Por eso es que la Biblia nos dice, cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? Está hablando de nuestra generación, porque Él va a venir en este tiempo. Amén. No sabemos cuándo, pero sabemos que Él va a venir. Pero hermanos, ¿por qué Él dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Porque hay una generación llena de incredulidad, que aún no le conoce, que aún no sabe cómo su Dios opera, cómo su Dios actúa. No lo conocen. ¿Qué significa conocer a Dios? Saber quién es Él, lo que Él ha hecho. Ya sabemos que Él anuló el problema de la separación del hombre. Ya sabemos que Él anuló el problema del pecado. El pecado tenía presa a la gente, Él lo anuló. Ya sabemos que Él derrotó el poder que Satanás tenía sobre nosotros. Para los que están en Cristo, el reino de Dios es su justicia. Para los que están en Cristo, las leyes y el reino de Dios es lo que opera en la vida de la gente. Ya no lo que el mundo hace. El mundo ya no tiene poder sobre los creyentes. Por eso, el Señor Jesús dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Es sencillo, es simple. El problema de la humanidad es no conocer a Dios. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Pastor, ¿qué estás hablando? ¿De la iglesia? Sí, la iglesia. ¿Cuál es el problema de la iglesia en nuestro tiempo? El problema de la iglesia en nuestro tiempo es que tampoco conocen a Dios. Y Dios está queriendo darse a conocer. Y Él está levantando hombres y mujeres de una generación diferente, con un entendimiento distinto. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros hablemos de lo que Dios ha hecho en la vida de otros. Él quiere que nosotros hablemos de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque un testigo de Cristo habla lo que Dios ha hecho en su vida. El problema del pecado original es el pecado de no conocer a Dios. Y el hombre que no conoce a Dios no puede actuar en Él, porque no le conoce. Va a actuar de una vida religiosa. No va a aplicar la palabra. No va a hacer lo que la Biblia dice. Restauremos en primer lugar lo que se ha perdido. ¿Qué es lo que se ha perdido? Mucha gente vive buscando el éxito en sus vidas. Y no está mal, pero el éxito está en Cristo. Como personas que tenemos el Evangelio, debemos poseer el ministerio de poder disfrutar de lo que está por encima del éxito mundano. No tiene nada que ver con lo que el mundo hace. Consiste en poner la vista en el mandato celestial de Dios y disfrutar de nuestra propia plenitud en comunión con el Espíritu Santo. Las personas que formaban
escúchame bien, la iglesia primitiva en la Biblia, ellos restauraron lo que es importante y disfrutaron la victoria a través del ministerio que Dios les dio. ¿Por qué la iglesia primitiva restauró? ¿Por qué Dios no lo hizo con los judíos? ¿Por qué lo hizo con la iglesia primitiva? Porque Él necesita... los judíos, los sacerdotes, los fariseos, estaban tan llenos de religiosidad que si Dios les hubiera dado el evangelio a ellos, ellos lo hubieran corrompido. Hubieran hecho lo mismo que hicieron con la palabra. Porque ellos recibieron la palabra. ¿Y qué hicieron con la palabra? Lo hicieron a su manera, a su forma. Entonces tenemos que restaurar lo que el pueblo judío perdió. En el caso de David, ¿qué había alrededor del pueblo? ¿Eran pueblo de Dios o no eran pueblo de Dios? Estaban listos para la guerra, pero ¿qué pasó en ese lugar? Estaban temblando, estaban llenos de miedo, estaban llenos de temor. El pueblo judío que Dios había escogido quedó atrapado en las cadenas, en este caso del temor. En el caso de la iglesia, antes de la iglesia primitiva, entre los judíos, quedaron atrapados en la arrogancia, en el legalismo. ¿Y saben qué provocó eso? Perdieron el poder del evangelio. La Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Qué perdieron? Perdieron el poder de quién es Dios. Somos conscientes de este hecho, por lo tanto, cuando gozamos de la respuesta de Dios en medio de la oración, podemos disfrutar de Cristo. Ahora, lo que David restauró en Israel, y lo que la iglesia primitiva también restauró. La iglesia primitiva fue una reunión de personas que habían restaurado el evangelio y el misterio del Cristo, que solucionó completamente el problema fundamental de la humanidad en la cruz y quebró el poder de Satanás. Por eso pudieron proteger su fe y tener victoria incluso ante los numerosos desastres y dificultades que amenazaban a Israel. Ellos no tenían vergüenza, la iglesia primitiva no tenía vergüenza de hablar de Cristo, sabiendo, no solamente vergüenza, no tenían temor, sabiendo que decir que Cristo era su Señor les iba a costar la vida. Y así fue. Así fue para ellos. ¿Qué restauró David en Israel? ¿Por qué Dios escogió a David? Porque, hermanos, cuando el pueblo de Dios comienza a caer en un sistema religioso, Dios comienza a levantar hombres. Amén. David fue la respuesta a toda una generación que había vivido separada de Dios. No importa cuántos actos religiosos hubieran hecho, no importa cuántos sacrificios ellos hubieran hecho para acercarse a Dios, no lo conocían. Pero David dio a conocer quién era Dios. ¿Saben lo que estaba diciendo Goliat? Lo que Goliat estaba diciendo es, él estaba diciendo, estoy desafiando al Dios de Israel. ¿Hay alguien que conoce a Dios aquí? Eso es lo que le estaba diciendo a Israel. ¿Hay alguien que conoce a Dios aquí? ¿Hay alguien que conoce a Jehová Dios aquí? ¿Hay alguien que conozca a Cristo aquí? Cuando viene un problema, lo que Satanás te cachetea en la cara es, ¿conoces a Cristo? ¿Hay alguien que conozca a Cristo aquí? Eso es lo que está haciendo. Los que conozcan a Cristo se van a levantar. ¿Quién es este filisteo incircunciso que se levanta contra los hijos del Dios viviente? ¿Quién es? Hoy mismo le voy a cortar la cabeza por la desfachatez que ha dicho, por la tontería que ha hablado, porque este no sabe con quién se está metiendo. Pero ¿quién puede decir eso? ¿Quién puede levantar su voz y decir eso? David lo hizo. ¿Por qué lo hizo David? Porque él entendía quién era su Dios. Él sabía, tú eres mi Dios. Dios lo escogió. Porque él sabía, porque cuando él estaba con el arpa, mientras él estaba cantando y él estaba adorando,
Él tenía comunión con Dios. Nunca hay tiempo para estar tan ocupados. Siempre tenemos que tener tiempo para tener nuestra comunión con Dios. Porque si no tenemos nuestra comunión con Dios, vamos a caer en el fracaso. El fracaso del hombre que vive una vida cristiana y no tiene éxito en lo que hace, es porque vive apartado y separado de su Dios. El mayor peligro que el ser humano tiene es caer en una religiosidad. La religión lo único que hace es separarnos de Dios. Pero en nuestra mente el ser humano dice, no, pero tengo que hacer esto, y cumplo esto, y cumplo esto. Y Dios quiere que cumplas. Amén. Pero con entendimiento. Porque hay más gozo cuando una persona entiende quién es su Dios. Hay más gozo cuando alabamos y cantamos al Señor, cuando tú sabes lo que Él ha hecho por ti. Y cuando tú sabes lo que Él va a hacer por ti. Porque yo puedo descansar sabiendo que mi vida está tranquila, está llena en Él. No importa si nos meten a la fosa de los leones. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y si los leones te comen, no importa, pues me voy más rápido al cielo. ¿Cómo? ¿Pero no te da temor eso? Es que yo conozco a mi Dios. No importa si te meten al horno de fuego. No importa si calientan el horno 7 veces para amedrentarte. No importa. Porque tú sabes quién es tu Dios. Y entrar al horno es parte del plan de Dios. Entrar a la fosa de los leones es parte del plan de Dios. Pero había un David que se estaba levantando, que Dios lo levantó. ¿Por qué Dios lo levantó? Porque él tenía un espíritu diferente. ¿Qué significa eso, pastor? Él tenía una comunión distinta. Él no era un religioso más. Él conocía quién era su Dios. Cuando uno conoce quién es su Dios, tú puedes enfrentarte a los problemas y hablarle. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Tú puedes hablarle a tu problema. ¿Qué te pasa? ¿Sabes con quién te estás metiendo? Cuando tú conoces quién es tu Dios, tú puedes decirle a tu situación. Puedes hablarle y bueno, y entiendes. Bueno, paso esta situación, pero Dios lo sabe. Y aún mi vida está en las manos de Él. Y la tuya también. Ningún poder te es dado si mi Padre no lo hiciere. Cuando Pilatos, ¿verdad?, le dijo al Señor Jesús, ¿no te das cuenta que tengo tu vida en mis manos? ¿Qué estás hablando? ¿Qué tontería estás diciendo? Mi vida en sus manos. ¿No te das cuenta, le dice él, que yo puedo salvarte de la muerte? Como si a Jesús le importara. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué cosa le dijo? ¿Qué le dijo? Ningún poder te es dado, ninguna autoridad, ningún gobierno sobre mi vida te es dado si es que el Padre no lo permite. Y mucha gente puede estar pasando por circunstancias, por situaciones, pero tú tienes que entender, no soy de este mundo. ¿Sabes qué significa que no eres de este mundo? Que no eres de este mundo. No significa que no estamos aquí en la tierra, estamos aquí, pero no pertenecemos a este lugar. Es cuestión de tiempo nada más. Es cuestión de tiempo, pero la manifestación de Dios quiere darse en mi vida. Quiere que nos levantemos como esa generación de José, como la generación de David. Una generación diferente, hermanos. ¿Qué hizo David? Salvó a una generación de una crisis. Porque a partir de ese momento la gente comenzó a ver el poder de Dios. A partir de ese momento la gente comenzó a ver, oye, Dios sí existe. Dejó de ser una religiosidad y la gente comenzó a inclinarse a mirar a Dios desde otro ángulo. No significa que no debían hacerle sacrificios, pero comenzó a tener una comunión distinta con el Señor. ¿Por qué? Porque un hombre obedeció y se levantó en el momento correcto. ¿Y por qué se levantó? ¿Por qué se levantó ese David? ¿Por qué se levantó David? Porque él conocía quién era su Dios.
Los que conocen a su Dios se pueden levantar. Y el temor, el miedo, el dominio que Satanás pueda tener no va a tener efecto. Dios está esperando que hombres y mujeres como Él se levanten en este tiempo para bloquear los desastres de este mundo. Porque van a haber muchos Goliaths, como ya los hay, en las leyes, afuera en el mundo, en nuestros hogares, en nuestras familias. Hay muchos Goliaths que se han levantado y están como gigantes, azuzando. Pero tenemos que esperar a que los David se levanten. Amén. Amén.